Listo. Ya está, lo pongo la grabación. Perfecto, ya está grabando. Entonces, aquí era puntualmente entender cuál es el entorno de la persona o de la empresa a la que estamos yendo. Eso era la base. ¿Por qué? Porque sobre ese entorno yo podía moverme. Me daba un cachito más de antes de saber qué cosa ellos estaban haciendo. Lo otro que yo pongo acá, este sí es un error, ¿no? Empezar a hablar del concepto. Este es lo peor. Cuando llegaba y quería hablar de qué es transformación digital, lo que es agilidad, y menos si le decía, agilidad es un mindset que ayuda, no, fatal. Entonces, aprendí de no hablar del concepto. Aprendí a no hablar al inicio. Entonces, después de haber hecho mi tarea y de haber identificado cuál era el entorno de la compañía, de la persona, lo siguiente que yo hacía es escuchar del negocio. Y acá era el espacio para llegar y hacer todas las preguntas que necesitaba hacer. Es decir, no hablaba ni del concepto, no hablaba de qué se trata, no hablaba, le hacía preguntas. Entonces, preguntas netamente de negocio. Le decía, por ejemplo, ¿qué es lo que esperan ustedes? ¿No? ¿Qué problemas tienen? El tema económico, la inversión. Cuentan con una caja, con un dinero, ¿cómo se están moviendo? Tienes una estrategia, cuéntame un poco sobre la estrategia de tu empresa, ¿no? ¿Qué es lo que quieren lograr? ¿Cuál es el propósito, la visión? Netamente negocios. Dependiendo de la persona con la que me había tocado, si era una persona, por ejemplo, más ligada al lado estratégico, conocía muy bien estos detalles. Sobre todo la gente de finanzas, los CEOs, los gerentes generales, administradores o los gerentes administrativos tenían muy claro esto. Cuando era un gerente de TI, tenía parte de esta información, ¿no? Parte, es decir, de repente, muchos también ligaban que no se acordaban netamente los objetivos estratégicos de la compañía o el tema económico, por ejemplo, solamente los de su área, pero ya te dabas una idea de cómo estaban funcionando. Entonces acá era, voy a escuchar sobre el negocio, porque quiero entender qué es lo que tú al final quieres. ¿Vamos a hablar de transformación digital? Sí, por supuesto, al final veremos eso, pero ahorita primero hazme entender cómo tú piensas y qué es lo que tienes hoy, para con eso saber cómo te podemos ayudar. Lo siguiente, y acá justamente es esta parte de escuchar, lo siguiente ya viene a hablar, pero un error que yo cometía después era hablar con wordings. Transformación digital, agilidad, mindset, tribus, Scrum, y todo un montón de palabras que hemos ido acumulando y que tal vez, no digo de todos, pero tal vez las personas a las que vamos a ir no las conozcan, o tienen un concepto distinto al que nosotros tenemos sobre esa palabra. Por ejemplo, no todos entienden por agilidad lo mismo, ni todos entienden por allá y lo mismo, ni todos entienden por gestión de producto, etcétera. Incluso por transformación digital. Cada empresa tiene su propio concepto de transformación digital. Entonces, hablemos simple. Hablemos de estrategia sin wording y hablemos simple. Y acá ya es donde tú haces un pasito más. Aquí sí puedes, ya con la información que has recabado de ellos, lo que vamos a hacer es tratar de entender, yo uso de hecho un modelo que ahorita lo vamos a trabajar, para conocer dónde está su estrategia y qué es lo que esto implica y qué quiere mover. Entonces, la idea, este momento es el momento de aterrizar qué quieres, ¿no? El modelo que de hecho es de Gartner, que trabaja este modelo que son las 3 aristas que dice que toda compañía tiene, la parte de operación, es decir, todo aquello que hace una compañía para que esta compañía pueda sobrevivir, ¿no? Solamente para sobrevivir. Si la compañía no tuviera que hacer nada adicional, solo para sobrevivir, es la parte del RAM. ¿Cuánto le cuesta a una compañía esta parte de la operación? Y sabemos que hay empresas que viven solamente para operar, sobre todo las microempresas, las pequeñas, las medianas empresas. En Perú, por ejemplo, viven del día a día. Es decir, su operación es tan grande que no les da espacio para crecer y menos para innovar. Entonces acá es llevarle al cliente y decirle, ok, tenemos 3 espacios en tu empresa que puedes tener en tu empresa, no todos lo tienen, pero es el modelo de Garden, Grow, Run y Transform. Igual la diapo anterior está y cuando lo tengan ahí los muevo, lo van a ver.
Entonces yo lo que hago con esto es preguntarle a la persona, por cada sol que entra en tu compañía o por cada dólar, ¿en qué porcentaje de ese sol o ese dólar están cada una de estas aristas? Es decir, si entra un sol a mi empresa, ese sol, ¿cuánto me gasta, cuánto me cuesta a mí como empresa operar? Si no tuviera que hacer nada más, solamente operar, ¿cuánto voy a gastar para operar mi empresa? El resultado, de hecho, que a mí, en general Garden dice que esto va entre un 60 y un 80%. Mi experiencia dice que está más ligada a un 70 y 90%. Perú, Perú, Colombia, que es lo que yo he podido revisar, pero según dependiendo de cada empresa y dependiendo de cada país, eso puede variar. ¿Qué significa? Que lo que yo tengo, esto es lo que yo tengo para poder operar. Lo que me sobra, puedo usar para crecer o para innovar. Si es una empresa grande, así me sobre una cantidad menor, igual, como banca, por ejemplo. Banca, todo el punto de background que tiene, todo el back office que maneja, de hecho, le cuesta mucho el tema de operación, pero aún así, con lo que le sobra después de operar, puede crecer e innovar. Pero para empresas más pequeñas, el margen es menor. Retails, por ejemplo, que no hablo por cantidad, sino por márgenes económicos, ¿no? Con lo que me sobra, yo puedo ir y decir, ok, puedo crecer, es decir, formar nuevos negocios. Esto es lo que yo quiero. Nuevos negocios ligados a lo que yo ya conozco. Un nuevo producto ligado a algo que ya hago, ¿no? Si antes vendía zapatos de cuero, ahora voy a vender carteras de cuero, ¿no? O lo voy a hacer por un e-commerce. O sea, voy a crecer o voy a poner 5 tiendas más. O sea, voy a hacer un crecimiento de mi operación, del algo que ya tengo, que ya conozco, que ya sé cómo funciona. Esto, pues, igual, está entre 20 y 10%. Si me sobra, la parte que me sobra es lo que puedo empezar a hacer innovación. Y acá es otra de las preguntas que le hago a la gente. La parte de innovación implica que no siempre se va a generar un retorno de inversión. Quisiéramos que se genere un retorno de inversión, pero no siempre se pasa eso. Entonces, ¿qué necesitamos identificar? Esta parte es, voy a arriesgarme, pero voy a arriesgarme con sentido común, ¿no? Si hoy mi operación sufre mucho y el dinero me lo estoy gastando en operar, me quiero ir a innovación, tal vez lo primero que debería hacer es poner mi eficiencia en mi operación para que me genere mayor margen que pueda permitirme innovar de manera más tranquila o irme a crecimiento. Entonces, cuando le hago esas preguntas a nivel de negocio, o sea, acá no hemos hablado de transformación, nada, a nivel de negocio, ¿cómo estás? Cuéntame un poquito, ¿cuánto tú manejas? ¿Cuánto a nivel así general, ¿no? ¿Ustedes cómo creen cuando no tienen los números? Que después obviamente se trabajan, pero le dice, a nivel general, ¿ustedes más o menos cómo creen? Nosotros somos buenos creciendo, perfecto, operando también, pero sí, ahí es donde te empiezan a contar que hay muchas ineficiencias operativas, que manejan muchos temas, por ejemplo, muchos temas manuales, ¿no? Que le gustaría hacer más las cosas que sean a través de sistemas o sistemas más rápidos. Entonces tú te vas dando una idea de por dónde va la compañía o lo que podría necesitar en un inicio. Y de repente te llamaron a ti porque quieren hacer un producto así totalmente innovador y genial, tú los escuchas y luego cuando le haces esto dices, mira, tenemos este punto, ¿no? Una vez que has trabajado esto, una de las cosas que además hago es hablarle ya de los beneficios. Es decir, con lo que ya has recabado de información, la pregunta es, ¿qué quieres trabajar? Con lo que te acabo de decir, ¿cuáles las aristas que te gustaría desarrollar o por dónde tú empezarías? ¿Por qué? Porque está ligado a unos beneficios que ya se tienen. Mayor rendimiento en ventas, productividad de los empleados, reducción de costos, experiencia del cliente, diferenciación en el mercado. ¿Qué es lo que te gustaría a ti trabajar? Y eso lo van a decir.
Con esta información base es donde recién empezamos ahora sí. Ya, ¿quieres empezar un proceso de transformación digital? Vamos a ubicarnos, vamos a reforzar esa idea. Entonces, la pregunta aquí es, no existe una sola forma de hacer las cosas. Cada empresa va a empezar por donde necesite empezar y según la estrategia que tú vayas a decir de lo que quieres trabajar con tu cliente. Pones en el centro de tu cliente qué es lo que quieres trabajar y según eso vas a necesitar una cultura que soporte esa estrategia. Y vas a necesitar tecnología que te ayude a ser digital, a soportar todo lo que tú quieres. Pero está ligado mucho a lo que quieres trabajar. Y esto es como yo, por ejemplo, he empezado, ¿no? Cuando yo empiezo con esto, las personas tienen más apertura. Empiezan y me dicen, bueno, sí, yo quiero empezar de repente primero por crecer. Y yo tuve un cliente muy, muy sincero que me dijo, no pienso hacer nada adicional que no sea mejorar mi eficiencia, porque con lo que acabo de ver, prácticamente vivo el día a día. El 95% de cosas que hago es para vivir de mi día a día. No puedo abrir nuevos canales, no puedo abrir nada adicional porque me paso atendiendo los procesos diarios. No sé si mis supervisores son eficientes, no sé si la gente hace lo que debe hacer, pero nunca tenemos tiempo. Entonces está perfecto, porque el primer pasito sería mejorar y hacer eficiente mi operación. Y eso implica que también haya muchos temas culturales. Y ahí es donde entra la agilidad. Ahí implica que haya que tener tecnología. Y ahí es donde ya empezamos sí a decir, ah, ya mira, necesitas mejorar esto, esa es tu estrategia, esto es lo que tú quieres, sí. Ahora sí podemos hablar ya de otras cosas. ¿Cómo hacemos tangible eso que tú quieres? Entonces, si hay que hacer unos cambios a nivel de cultura, si hay que hacer unos cambios a nivel de estructura, si hay que hacer unos cambios en tecnología, pero ligado a lo que tú quieres. Este es un error. Yo usaba ejemplos de banca, que le decía. La mayoría de ejemplos que usaba, de hecho por mi experiencia, era solo banca. En banca hicimos esto, en banca hicimos el otro, en banca esto, y obviamente cuando hablas solamente de ejemplos ligados a un entorno, lo primero que me decían era, pero yo no soy un banco. No tengo la plata de un banco, no tengo la infraestructura de un banco, así que hay que, en este punto, usar por esos ejemplos ligados al entorno y ver que este proceso es único. Para cada empresa tiene un solo proceso, tiene un único proceso, o sea, una forma única de trabajar, que va variando en el tiempo conforme van avanzando. No sé si en esta presentación, no. Se me pasó, pero hay unas cosas que uso mucho, de hecho ligado ya acá cuando encuentro apertura de las personas, es explicarle acerca de frameworks de transformación, ¿no? Y explicarle que efectivamente no existe una sola forma de hacer las cosas, pero sí tenemos un framework que significa qué aristas voy a mover y qué necesito a nivel cultural, por ejemplo. La agilidad me ayuda a mover la cultura. Esto es algo que debemos sí o sí manejar, pero no solo la cultura, también la estrategia. ¿Tú quieres esa estrategia? Perfecto. Vamos a necesitar trabajar una cultura en tu empresa. Vamos a necesitar trabajar con tus líderes. Vamos a necesitar trabajar con tecnología. ¿Sí? Acá dice, si no se tiene experiencia previa en el rubro actual, ¿cómo se hace para conversar con el cliente? Leer mucho, buscar los grupos en los chats, los grupos que ya existen para decir, oye, tengo esta necesidad, alguien tiene ejemplos de ese tipo. Hay varias comunidades con las que puedes juntarte y compartir experiencia de ese tema, Amanda. A mí me ha servido mucho leer información de McKinsey, BCG, a nivel macro para entender los entornos que hay. Ellos tienen varios ejemplos y casos de éxito a nivel macro. Luego es buscar más terrenal, es decir, irme a Latinoamérica, si estoy trabajando en Latinoamérica, y ver si alguna empresa ya lo hizo, ¿no? Es informarte. Esa parte de dónde busco información es informarme, es leer, revisar y buscar en las comunidades, si ya hay. Si alguien ya ha pasado por esa experiencia, entonces búscala ahí.
que es lo que yo les recomiendo. Pero sí, sí el punto aquí que yo quisiera que se lleven es que no implica, y por más que sea a veces como agilistas, porque yo he sido ya el coach y he trabajado como product owner también mucho tiempo, que queremos hablar de agilidad, la agilidad es la consecuencia de. Mucha gente no entiende justamente las cosas que ponían, no entiende de qué se trata la agilidad o no entiende cómo la transformación digital se une con la agilidad. Y es porque no vamos desde el inicio. Dependiendo de con quién vayas a hablar, si hay una persona que ya está muy trabajada a nivel cultural o entiende mucho el mindset, seguramente esto es mucho más fácil, porque tú le puedes decir cuál es tu estrategia y te va a decir la estrategia y te va a decir, ya, mire, culturalmente vamos a hacer esto y trabajemos. Pero cuando no, entrar de frente a hablarle sobre agilidad y decirle agilidad sobre todo es un mindset, que tienes que cambiar de mindset, que mira, ahora vamos a hacer horizontales. A mí me pasaba eso, ¿no? Mira, ahora hay que cambiar de mindset, las personas estamos trabajando así, en un formato abierto, y les da miedo. Por eso es que al inicio, con las preguntas, tú lo que vas a identificar es cuáles son sus miedos. ¿Cuáles son los miedos de esa persona que te ha llamado a la reunión o la que te va a contratar o lo que sea? Identifica los miedos para que con esos miedos tú puedas proponer algo. Eso es lo que yo he aprendido. Dice, ¿y cómo realizas la gestión con el cliente? Espera soluciones inmediatas. Presentas un roadmap. Ahí está. Una vez que él ya tiene, claro, una vez que tú ya le explicaste esto y te dice, ok, sí me parece, ya, ¿cómo hacemos para que esto se haga tangible? ¿Qué es lo que te dicen? ¿No? Porque muchas veces los gerentes lo que quieren es que esto sea, ¿cómo me aseguro de que voy a traer retorno de inversión? ¿Cómo se me aseguro de que esto funciona y no voy a terminar tirando mi plata? Entonces, una de las cosas que se trabaja es, hagamos pilotos, ¿no? Entonces le decimos, sí, lo que podemos hacer es, ¿cuál de todas las aristas de tu estrategia quieres trabajar? Porque no puedes trabajarlas todas, y menos para un piloto. ¿Qué arista quieres trabajar? Supongamos que él diga operaciones, o puede ser crecimiento e innovación, dependiendo de dónde esté. Buscas un piloto con el que puedas trabajar. Identificas, haces un brevísimo assessment y luego identificas cuáles son esas oportunidades que se pueden trabajar en un piloto para que le des resultados. Armas un equipo, que esto es lo siguiente que se tiene que hacer, armas un equipo con el que vas a desarrollar eso y le demuestras que efectivamente si haces, y ahí ya viene el tema de la agilidad, si aplicas, si adoptas la agilidad, hay resultados, que es lo que al final él va a querer. Pero tiene que él decidir en qué parte va a trabajar. Algunos sí de frente te piden, por ejemplo, crecimiento e innovación. No quiero hacer un nuevo producto. Quiero que con este nuevo producto hagamos. Y hay que presentarle un roadmap de trabajo, por supuesto, pero un roadmap, no un cronograma. Un roadmap de lo que tú vas a trabajar. Porque esto igual se hace, o sea, igual seamos allá el coach, también tenemos un roadmap de trabajo. Entonces es, ¿qué es lo que yo pienso ayudarte a trabajar contigo? En función a cuál es la estrategia que quieres mover, cuál es el objetivo empresarial, cuánto económicamente tienes para invertir, en cuánto tiempo lo quieres, esto es lo que podemos sacar. Entonces, es analizar, revisar muy rápidamente, ver cuáles son las ideas, el piloto, el equipo que se tiene, pero obviamente ahí vamos a ver resultados, pero necesito que tú confíes y nos puedas ver cuáles son las personas, podemos crear un equipo. Esto va a ser co-creado, ¿no? Cuando llegan las personas a este punto es porque ya te compraron la idea. Te compraron la idea, pero no están seguros. No saben si funciona. Todavía hay miedo, muchísima incertidumbre. Y seguramente lo que vas a tener que hacer es trabajar una función de ser ágil, pero a su vez también darle información a ellos de manera transparente. Decir, mira, esto es lo que vamos avanzando. No como un reporting y decir, oye, pero en agilidad no trabajamos un reporting. Sí, pero si nos damos cuenta, esta persona todavía está empezando a pensar de forma ágil. Entonces está empezando a darte el voto de confianza y si tú de frente vas, no, en agilidad no hay transparencia, si quieres vienes y ves al equipo, no te voy a presentar nada, lo más probable es que también esa persona por el mismo miedo vaya a cerrarse. Entonces más bien es, ok, yo te voy a ayudar
a que tú vayas confiando en el equipo, te voy a ir dando información, te voy a invitar a las sesiones para que tú lo veas, cuando vas a ir viendo los resultados, se va enganchando a las personas, pero en un inicio tú también vas a tener que hacer esa doble función. A mí me pasaba que quería que obviamente los gerentes, de hecho era una compañía grande que ya tenía un laboratorio de innovación y que ya había muchas áreas que estaban pasando por equipos ágiles, y cuando le tocó a toda esta área, más o menos 120 personas, el gerente estaba muy reacio. Y el error como COE que teníamos era, bueno, no, tienen que adecuarse, los gerentes tienen que adecuarse. Tienen que entender que la agilidad es así, que ya estamos en un proceso de cambio y que no va a haber nada de reporting y que si quiere no va a haber un reporte semanal y si quiere que se pare a ver el tablero. Entonces, claro, si lo obligan, entre comillas, va a tener que hacerlo, pero no te compra la idea, no tiene confianza en tu trabajo. Entonces, lo que yo aprendí de eso es, te voy a dar la mano. Si yo sé que tú no crees en esto, estás dándole un voto de confianza o estás sintiéndote obligado y que para ti tú todavía necesitas un informe, vamos a hacerlo a medias hasta que vayas cambiando. Te voy dando a ver qué información necesitas. Igual te invito a las reuniones que sean necesarias, pero te voy ayudando en el camino. Entonces, eso es lo que le da de alguna manera seguridad a los gerentes. Le vas ayudando en su transformación, que es el proceso con el que al final queremos, ¿no? Yo cuando empecé ya en mi empresa y con la que he aprendido muchísimo más, le digo por ser reales, de diferente tamaño de compañía, desde un retail muy grande, en donde la gerente de recursos humanos, así, gerente de recursos humanos de gestión humana, estaba muy reacia al cambio. Ella, como gerente de recursos humanos. De hecho, la que me había llamado era la jefa, digamos, tiene una línea muy jerárquica, y era la jefa de capacitación e innovación, se llama este perfil dentro de esta empresa. Pero la gerenta, cuando le empezamos justamente a decir, mira, hay que hacer esto, y decía, pero ¿por qué? ¿No? O sea, y que la gente ya no va a reportarse, y cómo sabemos si está trabajando realmente y no está trabajando. Entonces ahí es donde tú vas entendiendo de que no importa el rol al final, o digamos, el título en el que estén o el área en la que estén, sino es justamente cuáles son sus miedos. Y con ella hicimos, de hecho, un plan de trabajo de 3 meses para sacar un piloto en 4 supermercados, que fue lo que trabajamos de diferentes rubros económicos, y le demostramos justamente creando un equipo multidisciplinario. No era para generar un producto de software, sino era para hacer temas de eficiencia y mejora de la operación, específicamente de un área. Justamente el piloto era área de fríos. Entonces con ella lo que trabajamos justamente fue el tema de la operación. ¿Y por qué nació en recursos humanos? Porque el lado de operaciones tenía mucho dolor en ese punto. O sea, nosotros identificamos que el área de fríos en la cadena de retail es el área que menos ganancias genera. No sé si algunos de retail de acá, pero ellos me comentaron que por mercado es así. El área de fríos no genera mucha plata, como otras áreas. Entonces, cada vez era menos la cantidad de dinero que ellos tenían. Y ellos pensaban que el problema era que la gente, o sea, los operarios, no eran muy amigables con el cliente. Ellos pensaban que el problema estaba ahí. Entonces querían una capacitación sobre el tema de mejorar la experiencia del cliente. Así nació la idea. Y cuando hicimos este piloto y primero identificamos con ellos, ideamos soluciones con todos estos, jalando gente de los 4 retails, generamos una lista de iniciativas donde nos dimos cuenta que el menor problema era ese. O sea, había muchos problemas de fondos de operación, de eficiencia, problemas de jerarquías, problemas que no eran visibles y no estaban siendo visibles. Los gerentes no lo habían visto también.
Y la gerente de gestión humana, cuando dio el voto para hacer estos pilotos que iban a mejorar justamente esos puntos, esos dolores ligados a la eficiencia, es donde sí, al inicio le dimos un cronograma, al inicio sí le mandábamos un informe semanal para decirle, mira, estos son los avances y estos son los números que habíamos establecido a un inicio y así estamos. Más o menos después de un mes, ella ya no preguntaba por el informe y más bien, o sea, no le teníamos que enviar el informe. Ella venía a los equipos que teníamos y decía, oye, ¿cómo van, chicos? Cuéntenme. O sea, ya estábamos creando algo en ella, que era la parte de genero un piloto. Al inicio le voy entregando cosas para demostrarle que esto funciona y la voy enganchando. Eh, y esto es una de las cosas que funciona. Y en empresas más pequeñas, o de empresas que no son, pues, que esta empresa hablo de que tiene 10.000 personas trabajando, pero hablo de empresas mucho más pequeñas de 100 personas, 80 personas trabajando o menos, el proceso es el mismo. El punto es identificar los miedos y luego generar pilotos. Identifica los miedos que ellos tienen, sobre todo el gerente o el que te contrata o el gerente general, dependiendo, qué quiere trabajar y ayúdalo a trabajar eso. Prácticamente nosotros no hablamos de agilidad durante todo el proceso. Cuando le hablamos a la gerenta de gestión humana, no le dijimos esto es agilidad, este es design thinking, acá hemos hecho un proceso de ideación, visioning. No le hablábamos con esos términos. Pero sí al final le dijimos, mira, esto es todo el camino que estamos haciendo. Y le íbamos culturizando. Y de ahí ya se generaron iniciativas de capacitación para más gente y todo un flujo. Pero esto es un poco lo que yo sí quisiera, lo que yo les quería compartir en esta charla, ¿no? Era básicamente el que no hablemos necesariamente del tema, sin wording, que era lo que yo le decía, y estas dos primeras partes a mí me han ayudado muchísimo. Entender el entorno y escuchar del negocio. Cuando tienes esto claro, luego lo que vas a hacer justo es ya le hablas de una estrategia para que él te diga qué quiere y con lo que él quiere generes qué beneficio específicamente quiere, lo vas acotando, lo vas llevando a algo más pequeño y luego ya armas en función a eso pequeño, ya creas un journey de trabajo, un journey map justamente para esta empresa. Claro, si hay que hacer una transformación en un banco, seguramente solo no lo vas a poder hacer. Ahí implica muchos cambios, muchas aristas, implica que ahí haya todo un flujo de personas que quieran detrás trabajar. Pero el enganche, el primer enganche es básico. Ahora, otra de las cosas que sí es que no necesariamente te van a comprar la idea a la primera. Te van a escuchar, te van a decir, sí, entiendo, pero por el momento, o sea, dependiendo, si es que los están llamando para algo, le decía, pero por el momento creo que todavía no me convence esto, y está bien, no es el momento. Si ustedes están trabajando dentro de una compañía que ya empezó su proceso de transformación y esa persona sí o sí tiene que subirse porque es parte de, que es lo que yo les digo, identifiquen miedos y ayúdenlo cómo van haciendo un mix de cosas entre lo que él quiere sí o sí, o sea, porque quiero mi reporte, quiero mi cronograma, y entre lo que tú le darías con temas de agilidad, y haz un mix, haz un balance, negocia, para que encuentres una forma de cómo ayudarlo en el camino. Que es lo que yo te decía que me pasó a mí con el gerente de un área, ¿no? En un banco. La empresa sí o sí tenía que pasar, pero él quería el cronograma, quería reuniones semanales con el equipo, quería que una persona del equipo le haga un informe de cuántas los features o historias de usuario se estaban haciendo, así de ese detalle, o sea, no quería, nunca se presentaba ni en los sprint reviews ni en ningún lugar, entonces, pero quería que alguien le informe. Entonces, haz un mix de entre qué cosas te puedo dar para ayudarte según tu miedo. ¿Cuál es tu miedo? Miedo es que no se logre cumplir el cronograma. Y sí, es que ya había un cronograma, ¿no? Entonces ya habían cosas preestablecidas. Entonces, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cómo quieres que te ayude? Mira, acá lo hacemos así. ¿Te parece si hacemos un mix de esto?
no hay un informe como tal, pero ¿qué es lo que te interesa saber? Estos 5 puntos, listo, estos 5 puntos sí lo tenemos. Entonces lo vamos a hacer visibles para ti. No te vamos a hacer una PPT súper linda donde vas a venir, no, te voy a hacer visibles los puntos que tú quieres que vayan viendo. Y esa es la combinación. Ni de una forma estricta ni de otra. Crea el propio journey del área, de la empresa, del equipo. ¿Cómo nos vamos adecuando hacia esto? Así que no sé si hay preguntas, dado, no sé si tienen preguntas adicionales, algún caso que quieran comentar para enriquecer la conversación. ¿Alguien por ahí que quiera preguntar, compartir? Hola, Joana. Yo tengo una pregunta, desafortunadamente me subí un poquitico tarde eh, y que como, digamos, creo que me perdí la gran mayoría, pero me pareció súper interesante los últimos 10 minutos y mi pregunta está más orientada si piensas o tienes pensado compartir la charla y de pronto después de eso sí te puedo llegar a molestar. Sí, 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 justo lo está grabando, que creo que los primeros minutitos no se grabó, pero sí lo estoy grabando. Comparto no solamente la grabación, sino también el slide, y me pueden preguntar en las redes sociales cuando quieran, conversamos. De hecho, yo completamente abierta para eso. Pero, de hecho, genial. Gracias, Daniel. Dale a ti. ¿Tú me puedes regalar por favor tus redes sociales? No estoy seguro si las tengo. Sí, claro, a ver, me pueden ubicar como Joana Chuquino, igual en LinkedIn me ubican como Joana Chuquino, Aniorga, igual ahora les paso los links. En LinkedIn, en Facebook, me pueden ubicar con esos, con mis datos. He buscado y soy la única, parece, todavía soy la única con esos 2 datos. Así que pueden ubicarme fácilmente. Igual ahora paso los links de LinkedIn y de Facebook también. Lo voy a poner en el Trello también, la presentación. Si pueden ir al Trello, van a ver ahí el link de la presentación y ahí también pondré mis datos para que puedan ubicarlo. Y así tenemos todos. Así que no sé, chicos, si alguien más quiere compartir algo, si me quiere preguntar, mientras saco los links de mi LinkedIn, yo encantadísima. Listo, creo que entonces no hay más preguntas, nadie quiere preguntar, compartir. Ya, listo. Entonces voy a pasarle los datos por aquí de LinkedIn para que puedan compartir que está aquí en el chat. Perfecto. Listo, entonces los espero en la retrospectiva, que me tienen ahí en la retrospectiva para poder compartir ya los espacios finales. Muchísimas, muchísimas gracias a todos y ya nos vemos en la retro. Hasta luego.